Materiales. Acuérdense que en la norma decía que nuestro material para la carpeta, para la mezcla asfáltica, debe ser 100% triturado, producto de una roca sana. Ahí dice en la norma. Nuestro material pétreo debe ser 100% triturado para que le queden rugosidades y haya un mejor agarre, y de preferencia de una roca sana, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que hicieron ensayos en su material. Tienen que ver si cumple o no cumple y reportarlos. Si no cumplió en algo, repórtenlo para cambiar el material. A lo mejor no sirven esas características, ¿sale? Para eso son las pruebas y por eso estamos eligiendo un banco. Los compañeros de los otros grupos, cuando hacen esa práctica, agarran arena y grava de aquí, de allá y de acuya. No les representa nada. No saben por qué va a fallar la carpeta. Pero bueno, también a veces no hay para más, ¿no? La planta de asfalto, ¿sí? La planta de asfalto, ahí también la norma dice que tiene una serie de elementos. Estas son unas cribas, ¿sí? Es una planta móvil, planta fija, ¿sale? Vemos vamos a ver la norma. ¿Qué nos dice de la planta de asfalto? Planta de mezclado. Dice que debe tener un secador con inclinación ajustable colocado antes de las cribas clasificadoras. Pirógrafo, dispositivo fijo a la salida del secador para registrar automáticamente y de manera continua la temperatura del material pétreo. Es importante que este esté seco totalmente, si no, no se adhiere el asfalto, ¿vale? Por eso lo calientan. Cuando la planta de mezclado sea de producción discontinua, esto se llama bachas. Estas llevarán cribas para clasificar el material pétreo por lo menos en 3 tamaños, ¿sí? En la planta como tal, no tenemos una granulometría así tan bonita como en las normas. Ahí tenemos, estas son las tolvas, y podemos tener 3 o 4. En esta ponemos material grueso, medio, fino. Ya pasa por aquí y se mezcla. No hay la precisión que se tiene en un laboratorio, pero se trata de aproximar lo más posible, ¿sí? En el campo es complicado el trabajo. Seguimos. Otra vez, aquí está el proceso más o menos de mezclado, ¿sí? Dice acopio de agregados, grueso y fino, como les digo. Pasa por un tambor secador, se tamiza para que más o menos nos dé los tamaños, y aquí llega a las cribas, tolvas, perdón. Se mezcla con el asfalto y así a grandes rasgos, ahí vaciamos nuestra mezcla asfáltica en un camión, que debe tener lámina, debe ser de lámina, y hay que cubrirlo para evitar que pierda temperatura en el transcurso del trayecto. Aquí hay otro banco de materiales. Si ustedes se dan cuenta, está cercano a un río. O sea que en los ríos y en los arroyos encontramos buen material, pero hay que triturarlo para que nos dé buen tamaño, y pues aquí lo están secando, ¿verdad? A cierto punto. Se escurre también el agua. Pues no es muy bueno secarlo así, vamos, de una forma normal. Se gasta mucho en gas. Es un gasto amplio. Dice tolvas para almacenar el material pétreo, mínimo 3. Filo para almacenar y proteger de la humedad los finos de aportación, filler. Dispositivos para dosificar los materiales pétreos por masa. Equipo para calentar el cemento asfáltico en forma controlada. Dispositivos para dosificar el cemento asfáltico. Sistemas de dosificación de fibras, eso es el caso de la CCMA, ¿sí? Mezcladora equipada con dispositivo para el control del tiempo. Dispositivo para recolección del polvo. Las plantas son muy contaminantes, estas plantas de asfalto, ¿sí? Son muy contaminantes. Contaminan con polvos si no los tapamos antes de que se vayan y los recuperamos. Y el asfalto es contaminante al 100%. ¿Sí? Es un producto muy contaminante. Ahora que hagamos la marcha, sí es importante que la persona que esté mezclando la mezcla asfáltica de material pétreo y asfalto tenga una máscara, de lo que sea de un cubrebocas o algo. Pero sí es importante. Ahí tenemos máscara. El uno medio. Ya estamos feos de por sí, ¿no? Y luego con una máscara, hijo, vamos a estar horribles. Vamos a hacer Aquí hay otra planta. Esta es para una mezcla en frío. Son muy parecidas, pero no iguales.
está la norma anterior. ¿Sí? Y ya nos está hablando del procedimiento constructivo. Ya habíamos visto esto en la clase anterior, el riego de liga. El riego de liga se aplica unas 2 horas antes de tender la carpeta asfáltica. Se emplea emulsión asfáltica de rompimiento rápido en una proporción de 0.4 a 0.6 litros por metro cuadrado. ¿Sale? Creo que sí lo vimos, es una de las preguntas, ¿no? ¿Sale? Dice que las extendedoras deberán ser autopropulsadas o remolcadas. Contarán con una escoba rotatoria con el tipo de cerdas adecuadas según el material por remover y la superficie por barrer. O sea que nuestra superficie sobre la que vamos a tender la mezcla asfáltica debe estar limpia. Vuelvo a la norma. Aquí nos dice de pavimentadoras autopropulsadas, compactadores de rodillo metálico y de rodillo y neumáticos, barredoras mecánicas. Esto también es importante, ¿no? Por lo que les digo de las temperaturas. Dice que el transporte de la mezcla asfáltica se hará siempre sobre superficies pavimentadas, en vehículos con caja cerrada, lo que decíamos, ¿sí? Camiones de volteo o góndolas, protegidos con lonas y libres de contaminantes externos que afecten la calidad y desempeño de la mezcla asfáltica. En otra norma nos decía hasta cómo limpiar los camiones, ¿sí? No meterle ciertos productos químicos para que no se contamine la siguiente mezcla que van a llevar. La distancia del transporte de la mezcla asfáltica será tal que el tiempo de recorrido no exceda de 1.5 horas o bien 60 kilómetros para que no pierda temperatura, ¿sí? Los materiales pétreos, asfálticos y aditivos que se empleen se mezclarán con el proporcionamiento indicado. El diseño será responsabilidad del contratista. No se recomienda tender mezcla asfáltica sobre superficies con agua libre o encharcada, cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo y cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán construidas esté por debajo de los 15 grados centígrados. Antes de tender la carpeta con mezcla en caliente, la superficie sobre la que se colocará está debidamente terminada. Es el punto de control primero, para que lo anoten dentro de la pregunta 41. Sí, debe estar debidamente terminada, con las líneas y niveles, eso nos da el topógrafo, exenta de basura, o sea, tenemos que pasar la barredora, piedras, polvo o grasa, o encharcamiento de material asfáltico. Si así lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaría, se aplica un riego de impregnación. Si así lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaría, se aplica un riego de liga. Elaboración de la mezcla. El procedimiento que se utiliza para la elaboración de la mezcla asfáltica es responsabilidad del contratista. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría la calidad de la mezcla asfáltica difiere, se suspenderá inmediatamente la obra. Será un tramo de prueba de 200 metros, 400 metros, con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que se utilizarán, considerando que la construcción del tramo de prueba se hará cumpliendo con todo lo establecido y que una vez compactada la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, se comprobará que cumpla con lo establecido en la cláusula H. Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado, podrá considerarse como parte de la obra. Tendido de la mezcla asfáltica. Después de elaborada la mezcla asfáltica, se extenderá y se conformará con una pavimentadora autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar, de espesor uniforme. Riego de liga, ¿sale? Con la petrolizadora o bien con una regadera. No debe quedar estos planos de falla. No es bueno que queden estos planos de falla o un exceso de asfalto. Después se va a presentar, si tenemos exceso de asfalto, con el tiempo va a salir hacia la superficie y nos va a provocar zonas donde tenga aceite, zonas donde pueden derrapar los vehículos. Y nos va a salir más caro. Y aquí, por ejemplo, donde no hay emulsión, ahí lo que sucede es que no va a haber una buena adherencia entre la base y la carpeta asfáltica. Se va a estar moviendo, va a estar inestable. Si quieren preguntar, pregunten, ¿eh? ¿No se descascara? ¿Algo así?
No, el asfalto tiende a subir hacia la superficie y se llama exudación. O sea, si no tiene buena adherencia, se bota, ¿no? ¿Y es lo que provoca los baches o es lo que provoca? Los baches se provocan principalmente por agua. Ah, ok. El agua es la que nos provoca los baches. Ahorita estaba viendo un video con el compañero, que luego les pasas la liga. Ahí nos habla de por qué se provocan los baches. Es un señor que se llama Horacio Delgado Alamilla, del Instituto Mexicano del Transporte. Son especialistas en eso. Una pregunta, y por ejemplo, si hay en este caso la supervisión o alguien que note eso, ¿qué se procede a hacer? Si se nota que no riego. Hay unos equipos que se llaman rastrilleros, este es el señor, y otros. Lo que hacemos, por ejemplo, cuando hay exceso, pues hay que, con una escoba hay que correr, ¿no? Cuando en el otro caso que falta. ¿Sí? Aquí lo que sucede es que muchas veces la barra trae unas espreas. Por aquí una norma. Nos dan una esquemita. Esa es la barra que está atrás. ¿Sí? Entonces, si la emulsión rompe antes de tiempo, se forman grumos de asfalto que nos tapan estas espreas. Y en unas sí sale y en otras no sale. Y de repente se bota y empieza a salir bien y de repente no. Eso es lo que pasa. Por eso muchas veces lo hacen con la otra que vimos, que fue la regadera. Tienen un mejor control de esa manera que luego con la barra de la petrolizadora. Pero es más rápida con esa, ¿no? Sí, definitivo. No, pero sí tiene que ser un operador también muy bueno. Tiene que ir a cierta velocidad, tienen que abrir las espreas como normal. Hay una norma. Ajá, lo quiero aprender. Está dentro de la norma, eso de que abra las espreas a una cierta abertura, pues para que nos dé la cantidad que estamos buscando. 0.5 o ¿Qué 0.6. velocidad? La velocidad del vehículo, para que si va muy lento, pues obviamente va a dejar un charco más grande, y si va muy rápido, Vale. no va a ser la aplicación adecuada. Ahí son, los operadores son bien importantes. ¿Y para rehabilitaciones también cambia o se queda igual? ¿Cómo? Rehabilitaciones de carretera, por ejemplo. ¿También le agregas un riego de liga? ¿También? Sí. Pero los valores predeterminados, digamos, se quedan igual. O sea, Es lo mismo. ok. Y tú te das cuenta, porque si te das cuenta no estamos hablando de una cantidad precisa, 0.4 o 0.6, igual que en el riego de impregnación. Hablábamos de 1 litro a 1.2 litros. Y yo les pregunté, ¿cómo sabemos cuánto necesitan? ¿Cómo sabrían ustedes, ingenieros? Estos señores del campo son muy prácticos, ¿sí? Hacen mosaicos de prueba de 1 metro por 1 metro. Aquí le ponen 1 litro de emulsión, aquí 1.1, hacen otro, aquí se le ponen 1.2 litros y ven donde sí penetra los 4, por ejemplo en el caso de riego de impregnación, ven donde sí penetra los 4 milímetros, que no queda el charco de asfalto arriba. ¿Sí? Igual pasa con el riego de liga, se hacen porque no todos los materiales son iguales. En la misma norma, si ustedes leen un poquito a detalle la de riego de liga, nos dice que le echemos una pequeña rociadita de agua antes del riego de liga o del riego de impregnación. ¿Esto qué pasa? No sé si han visto cuando avientan ese riego, no lo avientan inmediatamente después de que termina la compactación, sino se dura un rato, se intemperiza el material y se vuelve como muy impermeable en ese momento. Entonces le agregan esa agua y hacen que abra el poro para que penetre esos 4 milímetros. Uno pensaría que es maña, pero no. En la misma norma te está diciendo, agrégale un rieguito de agua para que se abra el poro y pueda penetrar esos 4 milímetros. En el riego de liga no es necesario que penetre, ahí nos hablan de una penetración, que quede arriba una cantidad suficiente para que haya una buena adherencia entre la base y la carpeta. Pero para eso hacemos mosaicos de prueba, que ni sobre, pero tampoco falte. ¿Vale? Punto de control. Control de la temperatura. El material en la mezcla asfáltica sale de la planta a una temperatura de 160, 180 grados centígrados, hasta 200 cuando es asfalto modificado, ¿sí? Y debe llegar a la obra más o menos entre 150 a 160 grados. El residente tiene que checar eso, la temperatura a la que llega la mezcla. Si no llega a esa temperatura, si llega a una temperatura menor, ese camión se rechaza. Otra.
Si se alcanza a ver aquí el humo, Ujú. color blanco, Sí. quiere decir que no viene quemada. Eso también es importante. Si la mezcla asfáltica viene quemada, ya perdió propiedades. Entonces aquí son dos puntos de control: temperatura y el humo del color del humo, para ver si viene o no viene quemada. ¿Sí? Ya cuando viene quemada, ya no hay una buena cohesión, no hay una buena adherencia. ¿Y eso por qué? Pues, ¿qué se cree? En la planta también a veces no tienen el control adecuado. En la planta. Miren, este es un caso, lo vi también en un video que les presenté a ustedes. No se los puedo presentar porque no tenemos internet. Lo que recomiendan ellos, que el primer camión que sale de la planta, en lugar de echarlo en la extendedora, lo echemos sobre la base. Se llama manteo. Otros le llaman poreo. Se llama manteo. Con las palas, ahí van esos señores arriba y van echando la primera mezcla asfáltica. La finalidad es la siguiente: que los demás camiones que traen la mezcla asfáltica no se les pegue en los neumáticos el riego de liga. Ok. Y entonces ya no va a haber una buena adherencia con la otra capa. ¿Sale? Esa es la finalidad. Aquí está el equipo de rastrilleros. Es la extendedora, pero no se alcanza a ver muy bien. Vamos a ver si aquí hay otra imagen. Esas son las extendedoras. ¿Sí? Esto es lo más moderno. Y ahorita lo vamos a ver ahí en la norma. ¿Sí? Esto es lo más moderno. Traen unos niveles. Colocan aquí unos hilos de nylon muy bien tensados a una cierta altura. ¿Sí? Topografía pura. Y la extendedora tiene unos sensores que van descansando precisamente en estos hilos para darnos el espesor suelto necesario de nuestra mezcla asfáltica. Lo que decía ahí la norma, ¿no? La extendedora nos da el espesor suelto necesario y además le da un ligero acomodo, no la compacta, la acomoda para que tenga ese espesor suelto adecuado. Aquí ya sabemos que, a diferencia de lo que vimos en nuestra primera práctica, ¿qué coeficiente de variación volumétrica vimos? De estado natural a estado suelto. Abundamiento. Aquí va a ser al revés. Está suelto, alto, lo vamos a compactar y va a bajar. ¿Sí? Necesitamos saber cuánta mezcla asfáltica echarle ahí. 8 centímetros para que nos queden 6, por ejemplo. Ya diseñamos que nuestra carpeta era de 6 y para eso también está calculada la cantidad de mezcla asfáltica que vamos a traer de la planta. ¿Estamos? Entonces, este es lo más moderno. ¿Sí? Se usan carreteras de primer orden. Esta es la tradicional, en la cual el camión de volteo está vaciando la mezcla. Lleva aquí esta persona, ¿sí? Que es un tornillero. Él va subiendo y bajando el nivel y se referencia por medio de un escantillón. Y es que es un escantillón. ¿Qué es un escantillón? ¿Qué es un escantillón? Una pinche varilla. Es un escantillón. Con una marca. ¿Sí? Si nosotros sigue, como les dije, 8 centímetros suelto, entonces él le pone de la punta de la varilla aquí, le pone una marca con un alambre, hasta ahí son 8 centímetros, le mide y él va midiendo. Si ve que ya no estamos pasando, pues le baja aquí al tornillo y lo ajusta. Esto es más manual, ¿sí? Pero es lo más común, ustedes lo han visto en la calle, yo creo. Entonces, el camión de volteo, aquí también está descargando directamente. Esto también en carreteras de altas especificaciones ya no se usa. Se emplea un equipo de transferencia porque notaron que exactamente al descargar directamente sobre la extendedora, No que la misma. había segregación de materiales, salían grumos y había planos fríos, vamos a decirlo así. ¿Sí? Pero esto, pues, obviamente, esto es lo más común. Lo que yo estoy diciendo es lo que dicen aquí las normas. Son para carreteras, como les digo, las normas que estamos viendo son para carreteras de altas especificaciones. Vuelvo a la normativa. Dice que después de elaborada la mezcla asfáltica se extenderá y se conformará con una pavimentadora autopropulsada de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar, de espesor uniforme, según lo indicado en el diseño. Sin embargo, en áreas irregulares, la mezcla asfáltica puede tenderse y terminarse a mano. Para que la mezcla asfáltica pueda ser tendida, esta no presentará una temperatura mayor a la temperatura de fabricación indicada en el diseño de la mezcla asfáltica, considerando que la consistencia del cemento asfáltico se obtendrá mediante el procedimiento de prueba viscosidad rotacional Brockfield. Fue una de las pruebas que les dije que pues, podían realizar.
porque se tiene que llegar y calentar el equipo 2 horas antes y después el ensayo dura 1 hora aproximadamente. En este caso, lo que vamos a... ese ensayo de viscosidad rotacional Rockfield nos da una gráfica, creo que también ya se las mostramos. La norma nos pide que la hagamos a 135 grados. Ahí en asfaltos grado PG dice a 135 grados hagan su ensayo. Y vean, esto es lo que obtenemos. Una carta temperatura contra viscosidad. Temperatura, viscosidad. No la podemos hacer a 90 grados centígrados. El asfalto está todavía muy viscoso. ¿Sí? Está muy viscoso. Entonces no la podemos hacer a 90 grados centígrados. A 100 tal vez. A 100 tal vez. Entonces normalmente se hace, o bueno, los compañeros que le hicieron de los otros dos grupos de lunes, miércoles y viernes, le hicieron a 125, 135 y 145. Con eso obtuvieron 3 puntos. Puede decir, ¿no? Vamos a decir. Con ello hicieron esta línea. La curva viscosidad-temperatura. Y con esa línea, que pues, la manejan como curva, nos da el rango de compactación en el campo y el rango de mezclado en la planta. Tómenle una foto a esta, ¿no? Por favor. Les puede servir en un momento determinado. Déjalo, ahí está. Dice que los rangos de viscosidad recomendados se basan en pruebas realizadas a asfaltos convencionales tipo AC20 y PG64, ¿vale? Dice que el rango de temperatura de mezclado, donde la viscosidad es de 0.17 centispoises, y el rango de temperatura de compactación, donde la viscosidad es de 0.28, para alcanzar trabajos adecuados, ¿vale? Es el informe de esa empresa, Sems Materials. ¿Sí? Eso es la viscosidad rotacional Bro. Dice que el contratista de obra determinará mediante esa curva las temperaturas mínimas convenientes para el tendido y compactación de la mezcla asfáltica. El tendido se hará en forma continua, utilizando un procedimiento que minimice las paradas y arranques de la pavimentadora. Cuando el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas sea mayor a 1.000.000, se utilizará equipo de transferencia. Es el equipo de transferencia también que ya les hacía mención. ¿Sí? O sea, ya no descargan directamente los camiones de volteo sobre la extendedora. El camión está acá y descarga sobre el equipo de transferencia, y por medio de una banda sin fin lo pasa a la extendedora. Dice, la función principal de un equipo de transferencia, por sus siglas en inglés, MTB, es la de transferir la mezcla de los camiones de volteo a la pavimentadora de forma continua y homogénea. Esto se logra al recibir el material en su tolva, mezclarlo para homogenizarlo y transportarlo a través de una cinta transportadora a la extendedora. Sus beneficios incluyen reducir la segregación de la mezcla, evitar el desgaste de riego de liga por el paso de camiones y permitir una colocación más eficiente y continua del asfalto. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Son obras pues ya de ciertas características. Ya lo extendimos. Aquí está otra vez el tornillero, ¿no? Tornillero. Después de tendido, empieza el proceso de compactación. Empezamos a compactar con el rodillo liso, no muy pesado, 8 toneladas. ¿Sí? Empieza la compactación con el rodillo liso. Después de que el rodillo liso le da unas 3 pasadas, entra el rodillo de neumáticos. El rodillo de neumáticos, su principal función es amasar. Al amasar la mezcla asfáltica, cierra los poros y por eso nuestra carpeta asfáltica se vuelve impermeable, o se considera que debe ser impermeable. Es lo que hemos platicado, ¿vale? Entonces empezamos con el rodillo liso. La compactación es en rectas, es de las orillas hacia el centro, ¿sí?
Y, o sea, se llaman tangentes, ¿no? Las rectas. Y en curvas de adentro hacia afuera. El grado de compactación mínimo de una mezcla asfáltica, 95%. Es bien difícil llegar al 100%. Por los tiempos. Y por ejemplo, es una ventaja de una mezcla asfáltica que se llama templada, que se fabrica aquí en la Ciudad de México, o tibia. ¿Sí? Aquí en la Ciudad de México fabrican una mezcla asfáltica tibia, que la mezclan ahí en la planta de asfalto de la Ciudad de México, en la avenida de Limán. La mezclan más o menos 135 grados y sale de la planta a 135 grados, llega como a 130 al sitio de tendido y no hay bronca, la empiezan a compactar a 130 grados y puede llegar hasta 80 grados centígrados y todavía se puede seguir compactando. Una mezcla asfáltica en caliente convencional, cuando llega a los 100 grados centígrados y no has alcanzado el grado de compactación mínimo de 95, ya ni le sigas dando pasadas porque la estás fastidiando más, ¿sí? Ya no alcanzaste ese grado. ¿Y en ese caso qué se hace? Pues hay que sellarla, hay que ponerle un sello, el riego de sello del que hicimos mención, ¿sí? Porque te van a quedar huecos, Sí. te van a quedar muchos huecos. Las nuestras tibias llevan un producto que se llama Surfax, investíguenlo, es una empresa en Jalisco. Bueno, los chicos de noveno estaban viendo algo de esto y me dicen que llevan el Surfax TV5, el que yo conocí hace algunos años. Era el Surfax TV2. Dicen, cuando el tendido se haga en dos o más franjas con un intervalo de más de un día entre ellas, se ligarán con un cemento asfáltico que se utilice en la mezcla o con emulsión asfáltica de rompimiento rápido. Esto se puede evitar si se elimina la junta longitudinal utilizando pavimentadoras en batería. La cara expuesta de las juntas transversales se recortará aproximadamente a 90 grados antes de iniciar el siguiente tendido, ligando las juntas con cemento asfáltico o con emulsión. Sí, normalmente la extendedora no alcanza a cubrir todo el ancho de corona. Todos empiezan por una franja primero, a la mitad quizás del ancho de corona, y pues nos va a quedar el otro lado descubierto, ¿sí? Entonces los señores rastrilleros tienen que cortar a 90 grados con una pala y unas 2 horas antes del tendido al otro día de la mezcla asfáltica le aplicamos un riego de liga para que se liguen de manera adecuada y empezamos a tender la otra parte de la carpeta. A veces no les queda muy bien, sí se alcanza, no sé si se ha notado que se alcanza a ver la franja a la mitad y luego por ahí empieza a entrar el agua y nos empieza a fastidiar. Entonces lo que nos recomiendan es que las coloquemos pavimentadoras en baterías, pero les digo, obviamente esto ya es para empresas con cierto billete, ¿no? Pavimentadoras en batería quiere decir que, por ejemplo, tenemos aquí nuestro ancho de corona y esta franja la va a tender una extendedora. Ella empieza y avanza, no sé, 50 metros y tenemos otra extendedora aquí que empieza 50 metros después de esta para que no se junte. Y ya no hay problema porque sigue estando caliente la mezcla asfáltica. Debe tener 2 extendedoras, debe tener más equipos de compactación para que esté compactando de manera adecuada, etcétera, etcétera. No sé, ya hay más billete. Pero exactamente en las carreteras federales o autopistas, se supone que hay un mejor control, se supone, ¿sí? Que hay un mayor control, entonces ahí sí es más recomendable eso, porque te lo pagan, ¿sí? Tú concursas y tú les dices voy a meter 2 máquinas para que esto quede bien y sí te lo pagan. Y por ejemplo, Más si tienes influencias. por ejemplo, en temperaturas bajas, en climas fríos, bueno, por ejemplo, si se hiciera eso, ¿afectaría la mezcla en caliente? Si se hiciera qué. Un pavimentado en climas o temperaturas bajas, ¿no? Siempre se recomienda que lo hagamos en la temperatura más alta. Es lo más recomendable para que tengas mejores resultados, ¿sí? Sobre todo con la mezcla en caliente. Mejor que siga caliente a que se enfríen. Sí, también lo que les decía yo a los muchachos, que anteriormente, por eso se usaban las mezclas asfálticas en frío en cualquier tipo de carretera, cuando la planta quedaba muy lejos, los 60 kilómetros que nos estaban marcando ahí, ¿sí? Ya llegaba fría. En la actualidad ya hay plantas mezcladoras en caliente móviles. Entonces tú puedes tener tu planta ahí cerquita y no hay bronca. Cuestan obviamente, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Cuestión de dinero, 30, 40 millones más o menos cuesta una planta de ese tipo,
Pero si tienes trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como constructora, pues de ahí sale. Y te vas a comprar otras dos. Sale. ¿Sí? Deberían de investigar cuánto cuesta un metro cuadrado, por ejemplo, de pavimento. Para que vean que sí sale. Y hay mucho trabajo de eso. No sé si alguien ve a la mañanera. Ayer un señor que trabaja en la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes, que es el mero mero, dijo todo lo que se ha hecho y todo lo que se va a hacer en México en la cuestión de caminos y pavimentos. Mucho dinero. Se va a invertir mucho dinero. O sea que sí va a haber trabajo. Esto también es importante, el G78. Dice que de ser necesario, la mezcla asfáltica se extenderá en capas sucesivas con un espesor que en función del tamaño nominal del material pétreo de la mezcla asfáltica, no mayor que aquel que el equipo sea capaz de compactar, hasta que se obtenga la sección y el espesor establecido en el proyecto. Cuando el tendido se haga por capas, la capa sucesiva no se tenderá hasta que la temperatura de la capa anterior sea menor de 70 grados centígrados. Cada capa de mezcla asfáltica se colocará cubriendo como mínimo el ancho total del carril, no será mayor de 10 centímetros de espesor. Algunos diseños tienen espesores de carpeta asfáltica de 14 centímetros. ¿Sí? No podemos compactar los 14 centímetros de un jalón, es lo que nos está diciendo aquí. No queda bien compactado. Entonces lo que hacemos es, primero compactamos 7, por decir algo, primero compactamos 7 centímetros, aplicamos un riego de liga y compactamos los otros 7. No compactar capas tan gruesas. Hasta si es de 12 también, mejor en 2 tramos. Uno de 6 y otro de 6. Es lo que nos está diciendo ahí, en esa parte. Pero estoy hablando de construcción. Ya estoy hablando bien en el vacío, ¿vale? No, pues voy a ir más rápido. Dicen que durante el tendido de la mezcla asfáltica en caliente, la tolva de descarga de la pavimentadora permanecerá llena para evitar la segregación de la mezcla. Se utilizará equipo de transferencia para verter la mezcla asfáltica a la pavimentadora, evitando que el camión vacíe directamente en la tolva. ¿Vale? Eso fue lo que vimos hace un momento. Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiarán perfectamente todas aquellas partes de la pavimentadora. La longitud del tendido de la mezcla es responsabilidad del contratista. Él debe saber cuánto puede tender ese día. Compactación es el otro punto de control, ¿estamos de acuerdo? Debemos llegar a un cierto grado de compactación. La compactación se hará longitudinalmente a las carreteras de las orillas hacia el centro, en tangentes y del interior al exterior en curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. El uso de compactadores vibratorios solo se permitirá para la compactación de capas mayores de 4 centímetros de espesor. La compactación se terminará cuando la mezcla asfáltica tenga una temperatura igual a la mínima conveniente para la compactación, lo que les comentaba hace un momento, ¿vale? Y se haya alcanzado las características de la mezcla indicadas. Se tendrá cuidado en mantener siempre bien humedecidos los rodillos compactadores para evitar que la mezcla caliente se adhiera. Una vez concluida la compactación en todo el ancho de la corona de la última capa de la carpeta asfáltica, con mezcla en caliente se formará un chaflán en las orillas, cuya base será igual a 1.5 veces el espesor de la carpeta asfáltica, compactándola con el equipo adecuado. ¿Sí sabemos lo que es un chaflán, verdad? ¿Vale? Los que no sepan, pregúntenle al compañero. Él me dijo que sí. Calas. Este es el otro punto de control, ¿verdad? El grado de compactación. El número de núcleos por extraer se determinará aplicando la siguiente expresión. Igual que en la base, ¿eh? C igual a L entre 50. Se les llama núcleos, los podemos aplicar con una extractora de núcleos, ¿no? Dice que debemos procurar no dañar la carpeta asfáltica contigua. Tan pronto se concluya la extracción de los núcleos, se rellenarán los huecos con el mismo tipo de mezcla asfáltica utilizada en la carpeta, compactándola y enrazando su superficie con la original. Es un método destructivo. ¿Están de acuerdo? ¿Este qué es? Es un método no destructivo. También con ese densímetro nuclear podemos obtener el grado de compactación. ¿Sí? Ese es el punto de control. Ese es otro punto de control.
agarran algo de mezcla de algún camión X y hacemos un ensayo Marshall en campo. Ese va a ser el equipo que vamos a emplear nosotros el lunes. ¿Sí? Un pisón de 4.5 kilogramos, pisón deslizante, una base, un molde y una extensión. Y a compactar mezcla asfalto. Equipo de compactación, rodillo liso, rodillo de neumáticos. Otro punto de control, anótenlo. Se verifica la permeabilidad